Millonario, se quita el abrigo y se lo regala a la pobre mujer. Pero cuando ella mira hacia arriba, él se da cuenta de lo impensable. Una noche fría, un gesto inesperado y un reencuentro que el destino esperó toda una vida para coser. Cuando Alejandro cubrió a esa mujer con su abrigo, pensó que estaba ayudando a un extraño, pero una mirada fue suficiente para reconocer los ojos del pasado que nunca olvidó. Un secreto enterrado, un amor imposible y una revelación que cambiará dos vidas para siempre. Prepara tu corazón. Esta historia te demostrará que incluso el dolor puede convertirse en amor. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. El viento cortaba las antiguas calles de piedra del barrio de Salamanca, uno de los más sofisticados e históricos de la capital española. Coches de lujo circulaban lentamente por avenidas iluminadas, mientras los escaparates exhibían ropa de alta costura y joyas que costaban más que toda una vida de trabajo. En medio de todo, sentada en un rincón oscuro de la calle Serrano, había una figura invisible para la mayoría de las personas. Una mujer con la ropa rota, el pelo enredado y la mirada fija en el suelo. Sostenía una manta fina y sucia, tratando de protegerse del frío implacable. Al lado, un vaso de papel con algunas monedas arrojadas por los que pasaban corriendo. Su nombre era Isabel Romero, 27 años. Anteriormente profesora de literatura infantil en un colegio público de Sevilla, la vida de Isabel se vino abajo tras una sucesión de tragedias. La muerte repentina de sus padres en un accidente de coche, la pérdida de su casa por las deudas de su abusivo exmarido y, finalmente, su despido provocado por una brutal crisis económica que afectó a la educación. Isabel llegó a Madrid hace 3 meses, con una mochila a la espalda y la esperanza en los ojos. Pero la ciudad no la recibió. Dormía en refugios cuando encontraba un lugar, o en las calles heladas, como ahora. Le temblaban las manos, pero no solo por el frío, también por el hambre, el miedo, el cansancio. Al otro lado de la ciudad, en el último piso de un hotel de 5 estrellas, un hombre se disponía a bajar. Su nombre era Alejandro Muñoz, 35 años, multimillonario del sector tecnológico. Fundador de Neurovista, una startup que revolucionó el mundo de la inteligencia artificial médica, Alejandro era joven, guapo, carismático y completamente escéptico ante los sentimientos. Creció con todo lo que el dinero podía comprar, pero con padres emocionalmente ausentes y una educación rígida, donde las emociones eran debilidad. Esa noche llegó tarde a una ceremonia de premiación empresarial. Llevaba un traje hecho a medida y un abrigo negro de lana italiana. Bajó del lujoso coche con chofer y caminó por un atajo justo por la calle Serrano. Caminaba distraído con su celular, tecleando mensajes sobre contratos millonarios, cuando un detalle en el suelo llamó su atención. Una mujer, acurrucada contra la pared, temblaba intensamente. Ella no pidió nada, no habló. Estaba ahí, y lo que realmente paralizó a Alejandro por un momento fue la mirada de sus ojos. No podía explicar por qué, pero cuando miró el rostro de la mujer, incluso sucio y magullado por el frío, algo dentro de él se estremeció. Sus ojos, profundos y tristes, tenían algo familiar, un dolor que reconoció, algo que, inexplicablemente, le conmovió. Sin pensarlo mucho, se quitó el pesado abrigo de lana que llevaba, una prenda de diseño valorada en más de 2.000 euros, y en un impulso se lo puso sobre los hombros. Isabel abrió mucho los ojos, asustada. Nadie había hecho nunca algo así. Cuando levantó la vista para ver quién era ese hombre, Alejandro se quedó helado. El tiempo pareció detenerse. Su cuerpo estaba más frío que el propio viento madrileño. «No puede ser», murmuró, casi sin sonido. Esa mujer, esa cara, había visto esos ojos antes, hace muchos años, en otro lugar, en otra vida, y ella no tenía idea de quién era él.
Alejandro se quedó quieto unos segundos, mirando a Isabel como si estuviera ante un fantasma. Ella, a su vez, sujetaba su abrigo con manos temblorosas, tratando de entender si aquello era real o algún delirio provocado por el hambre y el frío. «¿Estás bien?», preguntó, su voz más baja de lo habitual. Ella asintió, casi sin voz, mirándolo con una mezcla de desconfianza e incredulidad. No todos los días un hombre así, claramente rico, elegante y limpio, se detenía para ayudar a alguien como ella. «Gracias», murmuró en un español arrastrado. «Yo, no sé por qué». Alejandro dio un paso atrás. Su cara, la voz. Era imposible ignorarlo. En su interior, sintió que su corazón se aceleraba, como si hubiera visto un espíritu del pasado, pero mantuvo una postura rígida. Con él, las emociones fueron rápidamente reprimidas. «No hay necesidad de agradecerme», dijo secamente. «Solo cuida bien tu abrigo». Hizo ademán de irse, pero no pudo. Algo lo atrapó allí, un impulso inexplicable. Y fue entonces cuando hizo algo que nunca hizo. Volvió a recurrir a ella. «¿Tienes un lugar para dormir?». Ella dudó. Fue difícil admitirlo, pero su mirada no era amenazadora. Estaba tenso, sí, pero curioso, sincero. «No». «¿Y comer?», insistió. Ella negó con la cabeza. «Espera aquí», dijo llamando ya a su conductor. En menos de 5 minutos, un coche negro se detuvo en la esquina. Alejandro abrió la puerta y la miró. «Adelante». Isabel vaciló. Estaba sucio, apestaba. Me sentí avergonzado. «No puedo. No estoy preguntando», dijo serio, pero sin arrogancia. Ella entró. En la suite presidencial el contraste fue brutal. Suelos de mármol, cortinas de terciopelo, suave luz ambiental. Isabel se sintió como si estuviera en un mundo de sueños. Alejandro pidió comida caliente y ropa limpia al servicio de habitaciones, improvisado por el empleado del hotel, y la dejó darse una ducha. Mientras ella se lavaba, él caminaba en círculos por la habitación de al lado, inquieto. Esa mujer, ¿por qué le molestaba tanto? Cuando Isabel salió del baño, con el pelo mojado y vestida con una de sus camisas formales, algo cambió en el aire. Parecía una persona diferente. Sus ojos, aunque estaban cansados, tenían brillo. «Te lo agradezco todo, pero ¿por qué haces esto?», preguntó ella directamente. Alejandro no supo qué decir. Pensó en mentir diciendo que era por caridad, pero no pudo. «Te he visto antes», respondió. «Imposible. Nunca te he visto en mi vida», dijo con firmeza. «Hace mucho tiempo. ¿Viviste en Sevilla?». Ella palideció. «Sí. ¿Cómo lo sabes?». Él la miró durante mucho tiempo. «Yo también crecí allí, en el internado de San Rafael. Vivías en la casa de la esquina de la Fuente Azul». Dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Dios mío, eres el chico de la puerta». Alejandro asintió. Años atrás, cuando eran niños, él miraba por la ventana del internado la casa donde ella vivía con sus padres, y ella, inocentemente, saludó. Nunca hablaron, nunca se tocaron, pero había algo, un vínculo silencioso entre ellos. Ahora, años después, el destino los volvió a enfrentar, pero de maneras completamente diferentes. Ella es pobre, él es rico, ella se deshizo, está en la cima del mundo. «La vida realmente es una ironía», murmuró Isabel. «Tú subiste y yo me perdí del fondo. Tal vez acabamos de cambiar nuestra posición en el mundo», dijo de una manera inesperadamente sensible. Ella sonrió por primera vez, pequeño, tímido. Pero ahí fue donde todo empezó a cambiar. Al día siguiente, Alejandro recibió críticas internas de su equipo por llevar a una mujer desconocida al hotel. Su asistente Clara se indignó. «Alejandro, esto es una imprudencia. Ella podría exponerte, podría ser una estafadora. No la conoces». «¿Y lo sabes?». Él no respondió. Del lado de Isabel, el miedo empezó a apoderarse de ella. ¿Estaba siendo utilizado? ¿Quería algo a cambio?
¿Por qué un hombre así estaría haciendo todo esto? Intentó escapar por la mañana, pero fue detenida por un guardia de seguridad del hotel. Alejandro apareció poco después. ¿Vas a salir corriendo sin decir nada? Pensé que era lo mejor. Este no es mi lugar. Él la miró fijamente. Quizás lo sea ahora. En los días siguientes, Alejandro insiste en que Isabel se quede en el hotel. Ella, avergonzada, intenta contribuir ayudando a las criadas. Lava platos, dobla toallas. Él mira sin decir nada, pero cada uno de sus gestos lo conmueve profundamente. Una noche la encuentra en la terraza, mirando las luces de Madrid. ¿Sigues pensando que no perteneces a este mundo?, pregunta. Ella lo mira seriamente. No pertenezco a ningún mundo, Alejandro. Y él, por primera vez, siente una extraña punzada en el pecho, un dolor que nunca me había permitido sentir. Porque en ese momento se da cuenta de que quizás ella sea el espejo de su propia soledad. Alejandro Muñoz, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida con precisión quirúrgica, estaba perdiendo el control y por primera vez no parecía querer recuperarlo. Había algo en Isabel que no podía explicarse con lógica o conveniencia. Era como una grieta invisible creciendo dentro de él, una grieta por donde entraba la luz. Isabel, en cambio, estaba confundida. Su gratitud estaba mezclada con miedo, y la creciente atracción que sentía por este hombre era tan inesperada como no deseada. Ella no quería enamorarse. Ahora no. Después de todo, no. Pero el destino, como siempre, no pregunta. Una fría mañana de jueves, Isabel entró en la habitación de Alejandro para devolverle el abrigo, ahora limpio y doblado con cuidado. Está aquí. Ya me voy. ¿Salir hacia dónde? Voy a buscar un nuevo refugio. No puedo seguir viviendo como huésped de un extraño. Alejandro se cruzó de brazos. ¿Y si ya no fuéramos extraños? Ella lo miró con recelo. ¿Qué quieres decir con eso? Necesito que alguien acompañe a mi abuela a Málaga unas semanas. Sufrió una pequeña caída. ¿Te quedarías con ella? Pago justo. Una habitación propia. Nada más. Isabel arqueó una ceja. ¿Quieres contratarme como cuidador? Exactamente. Ella dudó. Sonaba surrealista. Pero, ¿era eso o volver a la calle? Acepto, dijo con voz firme. La casa de la abuela de Alejandro, doña Carmen, estaba en una colina con vistas al mar Mediterráneo. Un antiguo edificio andaluz, con paredes blancas, ventanas azules y flores por todas partes. Allí el ritmo era diferente. Doña Carmen era una dama ingeniosa y divertida, y pronto desarrolló un afecto espontáneo por Isabel. Esa niña tiene alma, Alejandro. Algo raro hoy en día, dijo, señalando con el dedo a su nieto. Con el paso de los días, los tres crearon una rutina casi familiar. Isabel se ocupaba de las comidas, ayudaba a Carmen a bañarse, leía libros en voz alta en el balcón. Alejandro estaba arriba, trabajando de forma remota, pero siempre mirando por las rendijas. Por la noche salieron a caminar por los jardines. Empezaron a hablar de verdad. Alejandro habló de su infancia solitaria, de cómo aprendió a no confiar en nadie. Isabel habló del amor que tenía por el aula, de los sueños que enterró cuando lo perdió todo. ¿Aún sueñas?, preguntó una vez. Ella sonrió con nostalgia. Soñar es cansado, pero a veces el sueño persiste, incluso cuando ya no queremos soñar. La tensión entre los dos creció sutilmente. Un toque que duró un segundo más. Se intercambió una mirada silenciosa durante el desayuno. Risas inesperadas durante los paseos con Carmen. Una noche lluviosa, se fue la luz en la casa. Sin electricidad, comían a la luz de las velas. Carmen se acostó temprano. Estaban solos dos, en el salón, con un vino barato que Isabel había elegido en el mercado local. «No eres nada como me lo imaginaba», dijo, en tono de broma. «¿Y qué imaginaste? Un magnate arrogante, frío e inalcanzable. Pero cuidas a tu abuela con esmero. Y me devolvió la vida sin darme cuenta.
Y tú, desármame, confesó Alejandro, mostrando por primera vez fragilidad. Silencio. Luego él le tocó la mano y ella no se la quitó. Fue un toque ligero, pero cargado de electricidad, como si dos mundos finalmente se hubieran tocado de verdad. Días después, Alejandro apareció en el balcón donde Isabel leía. Estaba tumbada en una tumbona, con los ojos cerrados, escuchando el sonido del mar. ¿Puedo sentarme? Ella asintió sin abrir los ojos. Nunca antes había traído a nadie a esta casa, dijo, rompiendo el silencio. ¿Ni siquiera novias? Nunca tuve novias, tuve mujeres, pero ninguno se quedó. ¿Por qué? Porque nunca lo permití. Ella se volvió hacia él. ¿Y ahora? Dudó, luego respondió en voz baja. Ahora por primera vez quiero permitirlo. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, pero también sintió miedo. Era una mujer destrozada, y él, el hombre más improbable del mundo para entregarse. No soy bonita, no rico, no es digno de confianza, y ni siquiera sé si podré volver a amar a alguien, dijo a torrentes. Alejandro sonrió. Y aún así, solo puedo pensar en ti. Esa noche no hubo beso, ni siquiera lo toques. Solo dos corazones, por primera vez, desnudándose uno frente al otro. Al final de la tercera semana en Málaga, algo pasó. Un paparazzo local, escondido entre arbustos, fotografió a Isabel y Alejandro caminando por la playa de la mano. Al día siguiente, el titular de una revista digital decía: ¿Quién es la misteriosa mujer que conquistó al multimillonario Alejandro Muñoz? Isabel se despertó con el celular de Alejandro explotando con mensajes. «Esto es una pesadilla», dijo con la voz temblorosa. «No te preocupes, yo me encargaré de ello». «No», ella gritó. «Sabía que esto era un error. No debería estar aquí. No soy como tú. No soy nadie». Corrió a su habitación desesperada. Alejandro la siguió. «Isabel, no eres nadie. Eres todo lo que este mundo necesita sin siquiera darte cuenta». Ella lloró, no por vergüenza, pero por miedo a creer. Alejandro la abrazó, fuerte, como si intentara unir los pedazos rotos que existían dentro de ella, y dentro de él también. Tras la filtración de las fotos, la casa malagueña se convirtió en un torbellino de tensión. Los paparazzi se reunieron en los alrededores, y aún con los guardias de seguridad contratados por Alejandro, Isabel comenzó a sentirse rodeada. El paraíso se había convertido en un escaparate. Alejandro intentó protegerla, pero cada nuevo titular era como una aguja en su corazón. La nueva compañera del multimillonario tiene un pasado accidentado. De vagabundo a amante millonario, el cuento de hadas de Isabel Romero. Ella no quería fama, solo quería paz. «Necesito irme, Alejandro», dije una noche, empacando algunas prendas en silencio. «No, te quedarás, lo arreglaré. No entiendes. Esta vida, este caos, esta exposición, no nací para esto. Solo soy una mujer que intenta sobrevivir». Él le sujetó la muñeca firme, pero con los ojos llorosos. «Y ya no sobrevivo desde que llegaste a mi vida. Estoy viviendo». Isabel rompió a llorar y se quedó, pero el universo apenas se estaba preparando para un golpe aún más cruel. La semana siguiente, Alejandro tuvo que viajar a Barcelona por negocios. Isabel se quedó con Carmen, quien cada día se encariñaba más con ella, llamándola mi niña. Una tarde tranquila, mientras ordenaba cajones en el despacho de Alejandro, por petición de la propia Carmen, Isabel encontró una carpeta. Curiosa, la abrió, y ahí estaba, una copia del acuerdo de separación de bienes de Alejandro, y junto a él, un documento con tu nombre, un informe sobre ella, historial de empleo, fotos antiguas, datos bancarios, análisis psicológico, evaluación del perfil de comportamiento. Incluso un informe con la frase «bajo riesgo de comportamiento inestable a pesar de un trauma previo». Isabel sintió que se le helaba la sangre.
Había estado investigando toda su vida, desde el principio, desde antes incluso de ayudarla. Cayó al suelo, sin aliento, mareado. El hombre que decía verla como a una igual, la había tratado como un proyecto, un riesgo calculado, como un objeto. Cuando Alejandro regresó de su viaje, encontró la casa en silencio. Isabel no estaba allí. Fue a su habitación, vacía. Fue a la oficina y vio el cajón abierto. El expediente desapareció. Luego apareció en la puerta con la carpeta en las manos. ¿Es esto lo que soy para ti? ¿Un archivo? ¿Un estudio de caso? Alejandro empalideció. Isabel, déjame explicarte. ¿Enviaste a alguien para que me siguiera? ¿Sabes dónde viví? ¿A quién amé? ¿Qué me perdí? Solo quería protegerte. ¿Protegerme o controlarme? Ella gritó. Solo me ayudaste porque sabías todo sobre mí. No fue amor. Fueron estadísticas. Alejandro intentó acercarse. Ella retrocedió. Me viste como un riesgo, como un problema, como alguien que necesitaba ser medido. No es cierto. Lo hice por miedo. Miedo a confiar. Miedo a ser engañado. Y al final me engañaste. Isabel salió de casa con una pequeña mochila. Carmen intentó detenerla. Mi niña, no te vayas así. Tengo que ir, antes de que me vuelvan a romper. Ella se fue, dejando atrás al hombre al que, a pesar de todo, tal vez ella había amado de verdad. Alejandro se hundió en un estado que nadie reconoció. Canceló reuniones, canceló citas, dejó de hablar con socios. Carmen, preocupada, lo llamaba todos los días. Hiciste lo que siempre haces, Alejandro. Intentó comprar seguridad y perdió el amor. Empezó a escuchar viejos mensajes de voz de Isabel grabados por casualidad, riendo sola al recordar las palabras que dijo, llorando, por primera vez, sin vergüenza. Mientras tanto, Isabel regresó a Madrid. Durmió unos días en un albergue y luego fue acogida por un viejo profesor que la reconoció por las noticias. Encontró trabajo como voluntaria en una ONG que enseñaba a leer y escribir a adultos sin hogar. Regresó a la docencia, pero el vacío que cargaba era irremediable. Semanas después, Isabel empezó a sentirse enferma con frecuencia. Náuseas, mareo, cansancio extremo. Pensó que era estrés. Pero en un hospital de un suburbio de Madrid recibió una noticia que hizo girar al mundo. Estaba embarazada. Silencio. Se sentó en la silla de la sala de examen. El corazón latía salvajemente. ¿Está seguro?, le preguntó al médico. Absoluto. 3 semanas. Se llevó las manos a la cara entre lágrimas. Su hijo, ahora mismo, cuando él era el último hombre del mundo en quien confiaría. A Isabel no le importaba. No envié un mensaje. No buscó a Alejandro. Pero sabía que tarde o temprano lo descubriría. Después de todo, ahora ella era una persona pública, un escándalo andante, y los titulares, como siempre, volverían. Pero antes de eso, tenía que tomar una decisión: criar al niño solo o enfrentarse al hombre que la lastimó para darle a su hijo la oportunidad de conocer a su padre. Ella miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, ya no vio a una mujer destrozada. Vio a una madre. Pasó el tiempo, y el silencio entre Alejandro e Isabel se convirtió en un abismo. 2 meses. 2 meses sin mensajes, llamadas ni noticias directas, pero por dentro ambos sentían la presencia del otro como una herida que no sanaba. Isabel continuó su trabajo en la ONG. Se convirtió en un ejemplo para voluntarios y estudiantes. Se dedicó con amor a las clases nocturnas y, cuando el cansancio del embarazo la golpeó, lo cubrió de sonrisas. Pocos sabían sobre su condición, y menos aún sobre quién era su padre. En sus momentos de descanso escribía cartas que nunca envió a Alejandro. Los guardaba en una caja de zapatos, escondidos debajo de la cama. Extractos como: «Viste mi interior, Alejandro, me expusiste, me lastimaste, pero también me tocaste de una manera que nadie jamás lo ha hecho. Y también,
Nuestro hijo llevará mi sangre y la tuya, pero será libre. No será definido por el miedo o el orgullo que nos separó. Alejandro. Alejandro regresó a Madrid. Intentó sumergirse en el trabajo como lo había hecho en el pasado, pero nada funcionó. Las reuniones se sentían vacías, gráficos de empresa irrelevantes. Los aplausos fueron ahogados. Su equipo notó su apatía. Clara, su asistente, se atrevió a confrontarlo. «Perdiste el foco». «Lo perdí. Todo». Ese mismo día Alejandro hizo algo que nunca pensó que haría. Cogió el coche y se dirigió a Sevilla. Se detuvo frente a la Casa Azul de la infancia, donde había visto a Isabel por primera vez, cuando era niña. La casa estaba abandonada, pero permaneció allí, quieto durante horas, como si buscara un fantasma de lo que pudo haber sido. En el camino de regreso, pasó por la escuela donde ella enseñaba antes de perderlo todo. Hablé con un exdirector, escuché historias. Descubrió que Isabel era querida por sus alumnos y que donaba parte de su propio salario para meriendas y libros. Cada detalle duele más, porque ahora lo vio. Isabel no era un riesgo calculado. Ella era el tipo de mujer que valía cada apuesta, y había perdido. A finales de marzo, Isabel fue invitada a dar una entrevista en un programa local sobre su camino de superación. Él aceptó de mala gana, pero sabía que podía inspirar a otras mujeres. La grabación fue bien, hasta el último momento. El presentador preguntó: «¿Y cómo está tu corazón, Isabel?» Ella dudó. La sonrisa desapareció. Él está aprendiendo a golpear de nuevo. Silencio en el estudio. La entrevista se emitió esa misma noche. Alejandro miraba solo en la oscuridad con el vaso de whisky intacto en la mano, cuando ella habló de un amor que demostró que incluso lo que duele puede transformarse. Él cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Perdóname», susurró, aunque sabía que ella no podía oírlo. En la 16ª semana de embarazo, Isabel sintió su primera patada. Estaba sentada en el balcón del pequeño apartamento que alquilé con la ayuda de donaciones de la ONG. Ella lloró, pero esta vez fue emotivo. «Estás aquí, mi amor. Usted está aquí». Empezó a escribir un diario para el bebé. Lo llamó Un Milagro. En el diario conté historias, deseos, miedos. Habló de su padre, sobre lo que era y lo que podría ser si algún día decidiera cambiar. Ella todavía no sabía el sexo, pero sabía que sería un niño lleno de luz. Alejandro, después de un largo tiempo de silencio, finalmente encontró el coraje para escribir una carta. A mano, como nunca lo hice. «Isabel, me equivoqué. Te investigué porque no confiaba en el mundo, pero eras la única persona en la que podía confiar. Te amo, no porque apareciste en mi vida, sino porque me demostraste que mi vida nunca fue real hasta que llegaste. Si todavía hay un espacio para mí, aunque sea pequeño, házmelo saber. Y si no lo hay, espero que algún día el destino me permita mirar a nuestro hijo o hija a los ojos y decirle: perdóname por tardar tanto». Metió la carta en un sobre, la firmó y la dejó en la entrada de la ONG donde ella trabajaba. Pero ese día Isabel no fue a trabajar y la carta fue tragada por un montón de papeles olvidados. Ambos, esa noche, miraron al cielo. En diferentes barrios, vidas diferentes, corazones todavía entrelazados. Isabel se sostuvo el vientre. Alejandro sostenía su diario, que había logrado encontrar del director de la escuela, un viejo cuaderno donde escribía poemas e historias que a los estudiantes les encantaban. Ambos susurraron casi al mismo tiempo, sin conocerse: «Aún vives en mí. Pasó el tiempo». Y ahora, con la barriga creciendo, Isabel sabía que no podía retrasar lo inevitable. Necesitaba decir la verdad. Míralo a los ojos y dale a Alejandro una última oportunidad. Porque en el fondo, ella lo sabía, el amor solo vale la pena cuando se demuestra con actitud. Y tal vez estaba listo para demostrarlo. 3 semanas después de la carta que nunca fue leída, Isabel se preparaba para otra clase en la ONG.
Estaba embarazada de 6 meses y su panza ya no estaba en duda. Los estudiantes adultos la trataron con cariño y respeto. Todos allí lo sabían. Era una mujer especial, de un coraje poco común. Esa mañana caminaba hacia clase cuando se le acercó una señora amigable con el cabello blanco bien cuidado. ¿Eres Isabel Romero? Sí, soy yo, respondió ella con cautela. Soy Carmen Muñoz, avó de Alejandro. Isabel se quedó helada. Él no sabe que estoy aquí, pero necesitaba verte. Silencio. Carmen tocó con ternura el brazo de Isabel. Vi tus ojos en la televisión, y he visto sus ojos estos últimos meses. Ambas estáis hartas del mismo anhelo, hija mía. Isabel apartó la mirada conmovida. Me lastimó, me analizó como si fuera un riesgo, un problema, porque tiene miedo de amar. Fue entrenado para esto, pero fuiste el único que atravesó su armadura. Y estoy embarazada. Carmen sonrió sin sorpresa. Lo sé, la forma en que caminas es la forma de alguien que lleva más de una vida. Llevas una decisión. La dama le tomó las manos. No vine a pedirte que volvieras. Solo vine a decir que hay un hombre esperando perdón, incluso si no sabes cómo pedirlo. Y luego se fue, dejando a Isabel con el corazón en llamas. Al final de esa semana, Isabel estaba ayudando a una colega a organizar papeles viejos en la ONG cuando vio el sobre tirado entre carpetas. Reconoció la letra de Alejandro de inmediato. Leyó la carta allí mismo, en silencio, cada palabra como un soplo de esperanza, una sincera petición de redención. Cuando terminó, tenía los ojos húmedos. Ella se escapó. Alejandro estaba en el mismo lugar donde empezó todo, frente al escaparate de una tienda de diseño, parado como una estatua. Fue allí donde vio por primera vez a Isabel, temblando de frío. Cuando la vio acercarse, con el vientre visible, el mundo pareció detenerse. «Isabel», murmuró sin aliento. Caminó lentamente hacia él. Se detuvo a unos pasos de distancia. «Leí tu carta». Tragó con fuerza. La voz se quebró. «Dije todo ahí porque no soy bueno con las palabras habladas. Soy bueno con los números, hojas de cálculo, pero contigo quiero ser bueno en lo que importa. No soy un número, Alejandro. Soy una mujer». Me caí, me levanté, y ahora llevo a tu hijo en brazos. Se arrodilló, como si el peso de la revelación hubiera vencido sus fuerzas. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero déjame intentarlo. Déjame ser padre, un hombre, no por ti, no por mí, sino por este niño que no pedía nada más que amor. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabel. Ella lo tomó de la mano. Vine a darte esta oportunidad, no por lástima, sino porque el amor verdadero, es el que resiste lo imposible. Se abrazaron allí, en medio del caos de la ciudad, dos almas cansadas, pero finalmente enteras. En las siguientes semanas, Alejandro se sumergió en una misión, demostrar que podía cambiar. Acompañó a Isabel en los exámenes, estuvo a su lado en reuniones de ONG, escuchó sus miedos y compartió los suyos. «Quiero estar presente, no solo con presencia», dijo. Contrató a una dula, preparó una habitación para el bebé y empezó a asistir a cursos de paternidad junto a ella. Isabel, poco a poco, lo vio quitarse la armadura. Él se rió más, lloró sin vergüenza, tocó su vientre con sincero cariño. «Creo que es una niña», dijo una noche. «¿Grave? ¿Por qué?» «Porque es fuerte y se mueve exactamente cuando estás en silencio, como tú». Isabel sonrió, emocionada. En la madrugada de un viernes, Isabel sintió sus primeras contracciones. Alejandro la llevó al hospital. Estaba pálido de nerviosismo, pero firme a su lado. «Respira conmigo, amor. Respirar». Horas más tarde nació Lucía Romero Muñoz. 3100 kilos, ojos oscuros como los de su madre, y manos que agarraron el dedo del padre como si ya lo perdonaran. Alejandro lloró como un niño, e Isabel, exhausta, susurró:
Lo lograste, Alejandro. Él besó su frente. No, lo hiciste, y me trajiste contigo. Una semana después, Alejandro preparó una cena sencilla en su departamento, sin lujos, solo ellos dos y Lucía durmiendo en la cuna al lado de la mesa. En mitad de la cena, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Una vez fui un cobarde, ya me escapé, ya te he hecho daño en todos los sentidos, pero ahora solo quiero pasar el resto de mi vida intentando hacerlo bien. Abrió la caja. Un anillo con una piedra azul. No se trata de lujo, es por la promesa. ¿Casarte conmigo, Isabel? Ella lo miró sorprendida. Silencio. No quiero un cuento de hadas, Alejandro. Yo tampoco. Quiero una vida real, con todo. Amor, llanto, caos y paz, como usted. Ella sonrió, y él respondió con ojos brillantes. Sí, 3 años después. Sevilla, primavera. El sol tocaba suavemente los coloridos tejados de Sevilla. Las calles, cubiertas de flores y risas, estaban especialmente concurridas esa tarde. En el centro de un parque arbolado, rodeado de familiares, amigos y niños jugando, se desarrollaba una ceremonia discreta, pero absolutamente simbólica. Isabel llevaba un vestido blanco ligero, no exagerado, con el pelo suelto al viento. Lucía, que ahora tiene 2 años y medio, estaba en el regazo de su abuelo, el profesor Fernando, ex colega de la ONG. Alejandro, vestido con un traje ligero y expresión emotiva, sostenía en sus manos un pequeño ramo de lavanda. Ambos estaban dispuestos a decir que sí, no solo el uno al otro, sino también a la nueva vida que habían construido juntos. Isabel Romero, dijo con la voz quebrada. Me encontraste en un momento en el que yo era más poderosa por fuera y más vacía por dentro, y sin pedir nada me lo dio todo. Ella respiró hondo. Alejandro Muñoz, te vi cuando ni siquiera sabías que podías ser visto, e incluso después de todo, elegí quedarme, no por necesidad, pero por amor, porque amar significa continuar, incluso después del dolor. Los dos intercambiaron anillos. Sencillo, con iniciales grabadas en el interior. A+I+L Alejandro. Isabel. Lucía. La pequeña Lucía aplaudió al ver a sus padres besarse, como si supiera que estaba viendo el final de un capítulo y el comienzo de otro. La pareja decidió vivir en Sevilla, lejos de los focos de Madrid. Alejandro vendió parte de la empresa, se quedó solo con el accionariado y abrió, junto con Isabel, un pequeño instituto de innovación social, centrado en la educación y la reinserción de mujeres sin hogar. Llamaron al proyecto Proyecto Lucía, un símbolo de luz y renacimiento. Isabel volvió a la docencia, pero ahora también habló en universidades y foros sobre superación, dignidad y amor consciente. En cada discurso, ella dijo, no existe una mujer invisible. Hay una sociedad que se niega a mirar, y yo me salvé cuando alguien me vio. De verdad, Alejandro, ahora un padre y compañero dedicado, ha vuelto a aprender a vivir con los pies en la tierra y el corazón abierto. Dijo con orgullo, lo tenía todo, pero solo descubrí lo que era tener una vida cuando la perdí, y elegí empezar de nuevo con ella. En una de las muchas tardes tranquilas, Elizabeth escribió otra carta, pero esta vez ella lo envió. Se lo entregó personalmente a Alejandro durante un paseo con Lucía durmiendo en el cochecito. Leyó en silencio, mi amor. Cuando me diste ese abrigo aquella fría noche de Madrid, pensé que estaba recibiendo un gesto de compasión. Hoy lo sé. Me estabas devolviendo la dignidad, y sin darme cuenta, devolverme mi futuro. Fuiste mi perdición, mi furia, mi cura, y ahora eres mi hogar. Te amo. 1. Alejandro cerró la carta con los ojos llorosos. Él la abrazó con fuerza, y besó la coronilla de su hija, que aún dormía plácidamente. La historia de Isabel y Alejandro ha sido contada por muchos, a través de periódicos, blogs e incluso documentales. Pero lo que nadie sabía, solo ellos, era que el verdadero milagro
no era el matrimonio, no el cambio de rumbo. El milagro fue el amor verdadero, ese que comienza en medio de la desigualdad, pero elige crecer en empatía. El amor que no pregunta de dónde vienes, sino que decide hacia dónde podemos ir juntos. Isabel Romero, la mujer que alguna vez durmió en la calle, ahora despertaba cada día al lado de alguien que la escogía. Y Alejandro Muñoz, el hombre que alguna vez lo tuvo todo, descubrió que solo estaba completo con ella, porque al final el verdadero lujo es amar y ser amado por aquellos que conocen la versión más frágil de ti.